Oficialmente ya estoy grabando la reunión, así que hacemos de cuenta que recién acabamos de entrar. Eh, bueno, también por si el resto eh, terminó entrando tarde, bueno, buenos días, más buenas noches que días. Este, vamos a hacer la clase como habíamos acordado presencialmente, que si alguien no estuvo, o si alguien se olvidó, les recuerdo cómo fue lo que dijimos que a ustedes más les servía, que era que íbamos a aprovechar esta primera parte. O sea, originalmente esto era una clase de consultas, y dijimos, bueno, condensemos las dudas que tengamos sobre Stata eh, de cara al examen o lo que sea, y después, en vez de seguir haciendo clase de consultas, vamos a empezar a retomar como con una clase teórica. Un poco la gracia es para que tengan todo el fin de semana para aprovechar para estudiar, y después la clase de consultas así más de teoría o mismo de ejercicio de la vida práctica las podemos aprovechar durante la semana, ¿no? Así que, bueno, oficialmente damos inicio a la parte de dudas sobre Stata, y después pasamos a la parte teórica. Así que, bueno, si quieren pueden prender el micrófono, pueden compartir pantalla. Ayer tuvieron clase con Gonza, también, como dudas. Yo particularmente, la verdad que está todavía no lo tengo muy claro, pero me voy a poner más el finde. No, Ok, ok. la verdad Deberían estar más o menos a punto con Stata igual. Eh, no te lo, o sea, no me voy a tomar mal, Santi, que no hayas tenido el tiempo para jugar con Stata, pero piensen que dentro de una semana ya tenemos examen, y la gracia, o sea, en gran medida, o sea, nadie hace econometría como yo se las muestro lunes, martes y miércoles, sino que casi todo el mundo, no sé, excepto los teóricos, la hacen como se las muestra más Gonza los jueves, ¿no? Entonces, también un poco la gracia del curso es esa, que ustedes vayan de acá teniendo la capacidad de aplicar esto, y eh, eso realmente se ve el jueves, cuando Gonza les muestra una base de datos real, y efectivamente es una aplicación con un programa, ¿no? Eh, entonces, los noto muy silenciosos. Si quieren, eh, espero 1 o 2 minutitos más, y si no hay dudas, entonces empezamos con la teoría. Eh, si me preguntan, es más una pena para ustedes, porque no van a poder aprovechar este espacio, pero bueno. Bueno, voy a dar por sentado que ya no hay dudas de Stata. Si mientras yo acomodo la tabletita, alguien se acuerda de una duda, puede prender el micrófono, pero si no, nos vamos a quedar acá. Si no, nos vamos a quedar acá sin hablar ni hacer nada, y tampoco está muy aburrido, que digamos. Voy a acomodar esto.
Y vamos a ver, vamos a hacer así. Bien. Eh, entonces, ¿hasta dónde vimos ok, repasando un poco qué vimos y por qué en clase? La última clase fue serie de tiempo, ¿no? Y discutimos cuestiones súper importantes en esa clase. Empezamos diciendo, bueno, a ver, ¿por qué es distinto serie de tiempo de corte transversal? Entonces son cosas eh, sensiblemente distintas porque tienen como riesgos distintos, ¿no? Digamos, ¿cuál dirían ustedes que fue la principal diferencia que destacamos entre corte transversal y serie de tiempo? Las muestras, ¿Qué significan las muestras? o sea, una era una encuesta y la otra eran muestras que iban más a lo largo del tiempo. Bueno, pero una encuesta es un muestreo, ¿no? O sea, estás tomando muestras también. Pero la de corte transversal no era toda una y la de serie de tiempo iban repitiéndose. Sí, o sea, en corte transversal son como individuos, distintos individuos entre comillas, un mismo momento. Digo entre comillas porque difícilmente pasa el dato de todo el mundo en el mismo instante, pero sí, o sea, en el mismo momento. Y en series de tiempo lo que tenés son muchas observaciones de la misma cosa, o sea, del mismo individuo, digamos, a través del tiempo. Y ese mismo individuo, por ejemplo, eh, o sea, habíamos dicho ejemplos de series de tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, estar pensando en la inflación de Argentina y bueno, entonces vemos la inflación de Argentina a través del tiempo. Entonces, sí, o sea, pero digo, cuando yo decía es, ¿y por qué lo separamos? Y en definitiva es lo mismo, ¿no? O sea, tengo, para encontrar a beta, puedo usar el mismo estimador que antes. ¿Qué tiene distinto este mundo nuevo de la serie de tiempo? Que la variable depende de sus valores pasados, digamos. Claro, bueno, empezamos a vincular a la variable consigo misma, ¿no? Eso era novedoso, porque en corte transversal no teníamos un ordenamiento razonable de los datos, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, como los tengo acá distribuidos en la pantalla, yo podía ordenarlos como Santi, Nasira y Dafne, o como Dafne, Nasira, Santi, o Nasira, Santi, Dafne, o como fuera. Y no había un ordenamiento razonable para esos datos, al menos en principio, y en serie de tiempo sí, en serie de tiempo primero pasa una cosa, después pasa otra, después pasa otra, después pasa otra. No sé, yo tengo un ordenamiento razonable, por ejemplo, recién creo que dijimos inflación, ¿no? Bueno, sigamos con eso. Entonces yo tengo la inflación de enero, viene antes que la de febrero, la cual viene antes de marzo, y así sucesivamente. Entonces ahí tengo un ordenamiento de, de las observaciones y, o sea, hay una relación clara entre las observaciones acá en series de tiempo. Entonces eso era novedoso y dijimos que eventualmente íbamos a terminar discutiendo sobre la relación entre los errores, ¿no? O sea, lo que antes decíamos, bueno, muestra aleatoria y listo, acá es particularmente difícil de pensar de esa manera. Entonces, bueno, nada, dijimos, ¿no? Dijimos, en este mundo de series de tiempo, lo que necesitamos entonces es enrobustecer algunas metodologías. Y dijimos, bueno, a ver, pensemos, ¿no? Yo antes tenía, pensemos así. No sé, imagínense que graficábamos los datos. Antes, si yo los graficaba en el tiempo, ¿no? Tenía, bueno, todos los individuos en el mismo momento del tiempo. Eso era en corte transversal.
Ahora lo que tenemos es, bueno, observaciones distribuidas en el tiempo. No, que supongan que esto es la respuesta. Decíamos, bueno, entonces tengo procesos así, que tienen un comportamiento a través del tiempo. Y lo que hicimos, en primer lugar, fue decir, bueno, pensemos en cuáles son los procesos más sencillos, y comenzamos por decir, bueno, imagínate que algo puramente aleatorio, ¿no? Algo así como tirar una moneda y según el valor que sale, fijarme si me salió 0 o 1, ¿no? Y dijimos, bueno, pensemos en algo que tiene varianza constante, que tiene una media constante, ¿no? Lo que es estacionario, y dijimos, bueno, a ver, o sea, el primer comportamiento que vamos a tener en cuenta, el primer tipo de proceso estocástico, era un ruido blanco que tenía media cero, varianza constante en el tiempo, y no había autocorrelación, ¿no? Que a este le habíamos dicho que distribuía, independiente idénticamente distribuido, con media cero, y para repasar la notación nomás, pusimos así, ¿no? Y después de este dijimos, bueno, a ver, pero eh, esto funciona muy bien, pero yo noto que a veces una serie, por ejemplo, viene con un comportamiento, ¿no? Entonces de repente, a veces vemos que hay un shock importante en esa variable, y ese shock es como que se va disipando de a poquito, ¿no? Y volvemos después. Entonces podemos pensar en algún proceso que dependa de su propio pasado, ¿no? Digo, y es algo que suena súper razonable, ¿no? Algún proceso con un comportamiento de este estilo. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos reflejar un comportamiento como este? O sea, hago un pequeño paréntesis. Dijimos que procesos podían tener un comportamiento como este, ¿no? Que había una tendencia y estacionalidad, pero eso iba a quedar para después, con suerte para hoy. Pero este tipo de comportamiento, ¿qué tipo de modelos teníamos para pensar en algo así? ¿Los arma? Claro, los modelos ARMA nos servían para eso. Dijimos que el modelo ARMA, íbamos a decir que se descomponía en dos partes, ¿no? Una parte AR y una parte MAD, que la parte MAD decíamos que representaba media móvil, la parte AR, la parte autorregresiva, ¿no? Entonces, para genéricamente le poníamos a la parte AR, le poníamos, o sea, para referirnos sin perder generalidad, le poníamos, decíamos que era de orden P, esto quiere decir que incluye P rezados, y la parte MAD decíamos que incluye Q rezados, y la pinta de ese modelo era algo así como esto, ¿no? No había mucho que podíamos incluir una constante, después una parte autorregresiva, ¿no? Que ahora lo voy a escribir directamente con sumatorias. Voy a seguir acá abajo. La parte de media móvil. Fíjense que estoy diciendo que la parte AR va con la sumatoria hasta P, la parte de media móvil va con la sumatoria hasta Q. Sí, más un error, ¿no? Porque siempre hay un error. Y dijimos, bueno, o sea, hicimos un análisis que lo separamos en 6 etapas, ¿no? Como recordarán, esas 6 etapas era, lo primero que analizábamos era si se trataba de un proceso estacionario, ¿no? Que eso dijimos, dadas las herramientas con las cuales contamos hasta acá, si esto es no estacionario, chao, yo me olvido, no voy a seguir trabajando. Con suerte hoy vamos a terminar proponiendo una solución para ese problema. Lo segundo fue pensar en si era invertible o no, y si lo era, cómo sería esa inversión. Eh, Analizamos su media, la función de autocovarianza, la de autocorrelación, y lo último que miramos fue el correlograma. Y en base a esto dijimos, bueno, a ver, si seguimos este análisis, ¿no? Estos 6 pasos,
Me gusta mucho el color que tengo seleccionado. Si seguimos estos 6 pasos, ¿no? Dijimos, a ver, lo podemos hacer para un modelo cualquiera de los infinitos modelos que tenemos acá, ¿no? Entonces, más que nada por una restricción de tiempo, dijimos, bueno, vamos a, en vez de analizar un montón de modelos, vamos a analizar el AR1 y el MA1, considerando que de estos dos podemos sacar y extender muchas de las conclusiones que vamos a ver. O sea, cuando digo extender, eso quiere decir que, por ejemplo, la función de autocovarianza va a ser idéntica en un AR1 que en un AR2. No, no quiere decir eso, pero, por ejemplo, habíamos dicho, el proceso autorregresivo tenía memoria infinita, no en el sentido de que, por ejemplo, el correlograma, si recuerdan, terminaba con una pinta como esta, ¿no? Que teníamos la autocorrelación de, bueno, de orden 1, que siempre es 1, ¿no? Pero teníamos, perdón, de orden 0, que siempre es 1. Pero después de orden 1, de orden 2, de orden 3, ¿no? Y lo que íbamos viendo era esto, así como un comportamiento decreciente, que si le pusiéramos, si lo quisiéramos ilustrar de alguna manera, veríamos esto. Mientras que en el modelo MA, lo que veíamos era, bueno, como siempre, la de orden 0 es 1, pero después teníamos que se cortaba abruptamente, ¿no? Y decíamos que entonces este tenía memoria finita. Entonces, en ese sentido, que, o sea, a ver, fuimos acompañando toda la clase, añadiendo estas intuiciones, ¿no? Y diciendo, bueno, a ver, y si esto fuera de mayor orden, ¿cómo se vería? Bueno, si esto le incluyéramos tal aspecto, ¿cómo se vería, no? Por ejemplo, hacerlo sin constante y con constante, bueno, ¿cómo cambiaría, cómo se vería cada uno de estos puntos? Entonces dijimos, bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué particularidades teníamos? Bueno, al proceso autorregresivo dijimos, o sea, yo les conté había maneras de, que había distintas maneras de encarar eh, cada uno de los incisos de este análisis y que yo les daba una única, principalmente por cuestión de tiempo, así que de vuelta, si en este tiempo aprovecharon y leyeron otra bibliografía donde lo encaran por otro lado, genial. Para no enroscarlos, voy a seguir con exclusivamente como lo vimos en clase, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver, pero el primer punto, ¿no? Entonces dijimos, a ver, si es más, ya es estacionario, si es autorregresivo, revisamos las raíces del polinomio característico. Invertibles, sabemos que todos los AR son invertibles y dijimos, bueno, podemos empezar a sustituir estos valores acá adentro. Con el mal lo que queríamos ver era las raíces del polinomio característico. En caso de que fuera invertible, decíamos lo puedo invertir y mediante sustitución de vuelta íbamos llegando, íbamos reemplazando sucesivamente valores. Después el punto 3, que era la media, bueno, era bastante sencillo. La función de autocovarianzas, de vuelta al mismo análisis, ¿no? O sea, fue muy similar como lo hicimos en un caso y en el otro, ¿no? Nos terminaba quedando la esperanza de un producto y, bueno, nos terminaba quedando como muchas covarianzas, ¿no? Por ejemplo, un shock mañana con la variable hoy, y decíamos, bueno, todo eso de ahí tiene covarianza 0. El punto 5 y el punto 6 dijimos, una vez que ya tenemos el 4, 5 y 6 salen sencillos. Teniendo, o sea, para antes, esto de acá, ¿alguien alguna duda? Ok, entonces, teniendo esto de acá, ya tenemos como una herramienta bastante interesante para encarar los modelos ARMA en general. Entonces, si bien no me voy a poner a hacer todo el desarrollo, pensemos en un ARMA 1.1, ¿ok? Para al menos haberlo discutido, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un ARMA 1.1? Bueno, en este caso, la parte autorregresiva es de orden 1, lo cual implica que, bueno, hasta que vamos a llegar hasta el primero, ¿no? Esto de acá es la parte autorregresiva de orden 1. No me voy a ir hasta IT-2, ni IT-3, ni IT- lo que sea, sino que ya llego hasta acá porque estoy pensando en un modelo de arma con esta característica. Con la parte MA, lo mismo, ¿no? Entonces, los habíamos anotado así en el pizarrón la primera vez. Eh, Así que voy a respetar esa anotación. Donde acá tenemos la parte autorregresiva, acá tenemos la parte de media móvil, tenemos un shock y para no perder generalidad le ponemos un intercepto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hasta acá.
Bien, genial. Entonces, para analizar estacionariedad es lo mismo que antes, ¿no? Que se acuerdan que habíamos hecho un despeje. Nos quedaba esto, nos generábamos el polinomio característico a partir de acá. Y decíamos, le voy a buscar las raíces al polinomio característico. Entonces, para analizar estacionariedad es como si nos olvidáramos de la parte más, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte más ya sabemos que es estacionaria. Entonces, lo único que vamos a hacer es lo mismo que hicimos la vez pasada, ¿no? Encontramos el polinomio característico, que era este de acá, y le buscamos las raíces. ¿Y qué vamos a pedir? Que las raíces de ese polinomio característico en magnitud, o sea, en valor absoluto, sean mayores que 1. Entonces, un proceso ARMA, ya, o sea, generalizando lo que estuvimos viendo en la clase pasada, va a ser a nivel análisis de estacionariedad lo mismo que antes, concentrándonos, o sea, nos tapamos un ojo y trabajamos exclusivamente sobre la parte ART. Después, lo que es la parte de si es invertible o no, bueno, el truco va a ser similar a lo de recién, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es trabajar el polinomio característico de este lado, ¿no? O sea, nos vamos a concentrar en esto que estoy escribiendo acá, y del resto me olvido. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la parte autorregresiva es invertible. Entonces me va a quedar el polinomio característico y hay que buscarle la raíz a este polinomio, ¿no? Y acá de vuelta lo mismo. Vamos a pedir que en valor absoluto las raíces sean mayores a la unidad para que sea invertible. La particularidad que tiene esto, a diferencia de antes, es que estamos con un proceso ARMA, ¿no? Entonces esto quiere decir que nos podemos ir a un área infinito y a un más infinito. El truco es el mismo que antes, ¿no? Podemos ir reemplazando. Ahí va a ser un poco más engorroso. Yo les dije que había una forma alternativa que me iba a demorar más tiempo de clase, pero que si bien me iba a demorar más tiempo de clase, era, o sea, perdón, dijimos, había dos maneras, la sustitución que para modelos grandecitos era un poco más engorrosa, y otra que, bueno, que implicaba utilizar un polinomio en forma auxiliar, que dijimos, bueno, no la vamos a ver. En fin, pueden hacer esto también por sustitución y van a llegar, o sea, van a transformar este arma 1-1 en lo que ustedes quieran, ¿no? En un A infinito o en un más infinito. Y dijimos que esto era sumamente potente, ¿no? Porque pensar que puedo expresar en un modelo con unos pocos parámetros un proceso que tiene infinitos es una ganancia enorme, ¿no? Entonces, así como cuando yo les dije, bueno, yo al más infinito, ponerle lo podía representar a un AR1, era bueno, pero no cualquier más infinito, ¿no? Porque había cierta restricción sobre las relaciones entre los parámetros. Bueno, acá va a pasar lo mismo, pero piensen que podemos generar muchos modelos de relativas sencillas, ¿no? Un AR1, un AR2, un AR3, un MA1, un MA2, un MA3, un ARMA, y ahí con todas las combinaciones entre 1 y 3. Entonces, piensen que un enorme, ¿cómo decirlo? Un punto enorme para rescatar de acá es que efectivamente estamos aprovechando un proceso chiquito para representar uno enorme. La parte de la media, bueno, el análisis sería idéntico a lo que hicimos antes. Perdón, se me pegó el lápiz. Sería lo mismo, ¿no? Es aplicar esperanza de los dos lados, utilizar las propiedades de la esperanza y listo. Y ahora me voy a lo que más me interesa, que serían estos últimos 3 puntos. Cuando Cuando hablamos de la función de autocovariancia y autocorrelación, acá es donde para mí vamos a rescatar lo más importante de este pedacito de clase, que es, bueno, sabemos cómo es la función de autocovarianzas y también de autocorrelación, ¿no? Para un proceso AR y para un proceso MAP. Entonces, nada, les dejo a ustedes como tarea hacer ustedes la función de autocovarianza, de autocorrelación y el correlograma.
yo me voy a limitar más a discutir lo que quiero extraer de acá. Entonces tendrían que hacer esto para igual a 0, a 1, a 2, y a partir de acá ya como que van a encontrar el patrón y lo van a poder ir extrapolando, ¿no? Cualquier duda que les surja, me consultan. Pero bueno, los trucos son los mismos que antes, ¿no? Nos va a quedar el producto de dos cosas, y donde a este de acá lo vamos a reemplazar por su forma funcional. Nos va a quedar el producto y de repente vamos a encontrar que, por ejemplo, este de acá con este de acá tiene covarianza 0, este de acá con este de acá tiene covarianza 0, este de acá con este de acá están relacionados, ¿no? Porque el error está dentro de y-1. Este consigo mismo, cuando tengamos ese producto, vamos a llegar a la varianza, lo mismo con este, y así sucesivamente. Entonces, eso ahí les queda a ustedes para seguirlo trabajando. Y dijimos, bueno, si llegamos a obtener la función de autocovarianza, la función de autocorrelación es tan sencillo como hacer un cociente entre autocovarianzas, y el punto 6 es graficar lo que acabamos de encontrar en el punto 6. ¿Qué es lo que yo quiero discutir entonces? ¿Cómo se vería el proceso, la función de autocorrelación para un proceso ARMA? Bueno, la que se cae de Maduro dijimos, bueno, para el orden 0 la autocorrelación es 1, ¿no? Ahí no estamos añadiendo nada novedoso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con este proceso? Bueno, dijimos, a ver, por ejemplo, si esto converge por arriba, en forma oscilante, bueno, el proceso más, ¿no? Si era un punto, y después nos íbamos a 0, o un punto, y después nos íbamos. Bueno, ahí, en esencia, no nos vamos a enroscar ahora por las distintas combinaciones, voy a intentar presentarlo como uno solo. Entonces, ¿cómo va a ser esta función de autocorrelación? Bueno, hasta donde llegue el orden del proceso MA, va a seguir incorporando la parte del proceso MA, ¿no? Ahora dijimos, la parte MA tiene memoria finita, ¿no? Esto a lo que nos referíamos, a que bueno, la función, a partir de cierto punto, la autocorrelación se cortaba bruscamente. Esto no quiere decir que yo simplemente puedo sumar la función de autocorrelación del AR1 con la función de autocorrelación del MA1 y voy a llegar a la función de autocorrelación total. Pero sí puedo extrapolar un poco las intuiciones que sacamos. ¿Por qué? La parte más me va a terminar afectando hasta cierto punto y después me va a quedar limpita una vez que ya me excedí el orden Q, ¿no? Hasta que llega al orden del MA, en este caso estamos con un MA1, así que a partir desde K igual a 2, me va a quedar limpita la función de autocorrelación de la parte autoregresiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto tranquilamente se puede ver así. Voy a ser un poquito más altos para... donde hasta cierta parte afecta la parte más, no sé, si quieren, lo escribo así, no está del todo bien, pero... Y como tiene memoria infinita, la parte autorregresiva afecta hasta el final. Es más, dijimos, como estamos trabajando con procesos estacionarios, ¿qué pasaba con phi? O sea, ¿qué conclusión habíamos visto cuando analizamos la estacionalidad de estos procesos? Tiene que ser menor a 1 el módulo. Claro, no queríamos que fuera menor a 1. Dijimos, esto surge de analizar el polinomio característico, encontrarle las raíces, ¿no? Solo lo discutimos en clase y lo escribí en el pizarrón, de hecho. Pero, ¿qué pasaría si fuera un MA2? Bueno, habríamos llegado hasta acá y le habríamos buscado las raíces de este polinomio. Si era un AR3, bueno, habríamos llegado a que tenemos que encontrar las raíces de este polinomio. Hiciera un AR4, hiciera un AR5 y así. Entonces acá nos iban a quedar distintas raíces y queríamos que todas esas raíces fueran en módulo mayor que 1. Para el caso del AR1, esa raíz, después bueno, terminamos despejando el phi1, ¿no? Pero terminamos llegando a esta conclusión. Para un AR1, un AR2, un AR3, un AR4, vamos a tener ciertas combinaciones entre los parámetros
¿Por qué? Porque ya no es solamente el periodo de atrás, tengo dos periodos para atrás, entonces la combinación de ellos puede generar menos estacionalidad. En fin, para la parte AR, habíamos dicho que era un AR1, esta era la condición. Y para que sea estacionario, la parte más, ¿qué le pedíamos a θ 1? Para que sea estacionario, ¿eh? Nada, son Nada, no le siempre. pedíamos nada, ¿no? O sea, θ podía valer 1000, podía valer mucho más o mucho menos que 1, podía también valer menos 1000, y eso no nos era un problema. Entonces, tranquilamente la función de autocorrelación podría verse, por ejemplo, ¿no? Así, después, según el signo de θ, y después ir convergiendo de a poquito. No se está viendo mucho, lo voy a poner a ver capaz que rojo se ve. Les decía que podría tranquilamente, ¿no? O sea, empezar para arriba, por el θ, irse para abajo y después empezar con su suave convergencia. Tranquilamente podría ser que se dispare, ¿no? Un poquito más en el primer orden y después seguir bajando y así sucesivamente. Esto, en esencia, lo que intento decirles es, bueno, la parte más nos va a afectar hasta cierto punto, después la parte A. Las y los invito, dijimos, ¿no? Que esto de acá les quedaba de tarea, así que si logran hacer eso, esto y esto, ya no, nos queda mucho más servido en bandeja. Intenten analizar para distintas combinaciones de parámetros qué es lo que pasa con la función de autocorrelación. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien, entonces, si la función de autocorrelación tuviera una forma, ¿no? Que la vemos que va convergiendo suavemente, decimos, bueno, esto tiene pinta de ser un proceso autorregresivo. Quizás es un proceso ARMA, ¿no? Inclusive. Pero el punto es que tiene pinta de ser un proceso autorregresivo. Mientras que si, por ejemplo, vemos que se corta abruptamente, por ejemplo, acá, acá, vamos a sospechar que el comportamiento se va a ver mejor reflejado por una media móvil, ¿no? Estas son las cosas que yo les cuento que son un poco más artesanales en esta rama. Naturalmente no observamos a la verdadera correlación, sino que lo mejor que podemos hacer es estimarla, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, comparando a IT con IT menos K, sobre IT al cuadrado. Eh, a ver, por cómo escribí esto tendría que ir desde K hasta T grande, hasta T grande. ¿No? Seba, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, no sirve decir. ¿Viste el gráfico que está a la izquierda? Sí, sí, sí. Que representa un AR, ¿no? Claro, sí, se parece a un Sí, árbol que vemos que no le veo la diferencia con el gráfico anterior que representaba un arma. ¿un arma? No, bueno, o sea, es que un arma tiene adentro una parte autorregresiva, entonces su función de autocorrelación se va a ver parecida a la de un arma. Así que está bien. Entonces, no podrías diferenciar si es solo un AR o si es un arma por el gráfico. En principio no. En principio no. Ok, Eh, ok, gracias. a ver, estamos imponiendo condiciones un poco fuertes cuando hablamos de un análisis de este tipo. Pero el punto es, hoy seguramente, más al final de la clase, discutamos, bueno, a ver, ¿cómo hago yo para identificar con un poco más de profundidad? Y vamos a decir, bueno, a ver, si encuentro un comportamiento como este, voy a probar estimando un proceso autorregresivo de orden 1, 2, 3, o lo que sea. Está bien así, pero hasta ahí vamos a llegar. Eh, no es que esto de acá ya me dice, listo, ya sé qué tipo de proceso, con qué orden es. O sea, no va a funcionar tan Claro, sí, entiendo. Gracias. bien. No, por favor. Voy a cerrar acá la pantalla y vamos a retomar ahora. ¿Les parece bien? Porque seguir por un minuto, en definitiva, nos va a cortar en serio. Salimos y volvemos a entrar al mismo link.